Ahora en teoría estoy grabando. Creo que está grabando la pantalla que estoy compartiendo. Ojalá, esperemos que sí. Pero eso, primero me presento. Bueno, mi nombre es Benjamín Sepúlveda. Soy estudiante de cuarto año de Ingeniería Civil e Informática. Eh, Aquí están mis contactos, está mi correo y está mi número por si quieren realizarme consultas o algo. Soy parte de una comunidad donde hacemos ayudantías gratuitas llamados H Premium, por si quieren pasarse por el canal de YouTube o Instagram. Un pequeño disclaimer. ¿Qué más? Primera vez que soy ayudante oficial de este ramo, pero antes yo hacía ayudantías gratuitas por parte de la comunidad que les mencioné anteriormente, antes de cada evaluación. Esas ayudantías están en el canal una lista de producción junto con algunos ejercicios variados, como hacer comentarios y todo eso. Este semestre cambió igual harto la planificación, pero igual son unos pequeños cambios que se podría decir que hacen más agradable el clase a clase. Así que eso, yo como me gusta a mí hacer la ayudantía es primero al partir al tiro con ejercicios, antes de explicar materia, por decirlo de alguna manera, y mientras hago el ejercicio, ahí explicar la materia que se necesita saber para poder realizar ese ejercicio. No sé qué les parece. ¿Sí? Vale. Ya, buenísimo. Como les repito, estoy atento al chat, atento a los participantes. Cualquier cosa, levanten la mano. Si les tienen duda, voy a tratar de explicarse de la mejor manera para que quede claro. Y en caso de no poder explicar de la mejor manera, nos comunicamos por correo o por WhatsApp con mi número ahí. Y yo les puedo así como explicar detalladamente cómo es la cosa. Pero se lo vuelvo a estudiar y se lo vuelvo a explicar. No tengo drama en hacer eso. Por eso, partamos. Vamos a partir con esta pequeña pregunta. Voy a partir con preguntas de desarrollo, así como de materia. Después van a ir comentes y después va a haber un ejercicio numérico. Así que eso. La pregunta dice, ¿qué es el problema económico? Defínelo y explique las preguntas que lo resumen. ¿Alguien sabe cuál es el problema económico? ¿Si existe? Si quieren lo respondo yo y después cuando terminen. Exacto. Como dijo Ángela en el chat, es la escasez y los recursos limitados. Así como textualmente, el problema económico, voy a escribir escribiendo, problema económico se refiere a que existen recursos limitados para, perdón, ilimitados. Voy a seguir aceptando gente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, eh, nuestras necesidades siempre van a existir. Por decir de alguna manera, un ejemplo básico, yo siempre voy a tener sed, siempre voy a tener sed, pero en algún momento voy a seguir teniendo sed, pero ¿qué pasa? Se me va a acabar el agua. Entonces, el recurso para satisfacer la sed se me va a acabar. ¿Se entiende más o menos cómo, para dónde va? Ya. Gracias, Luis. Gracias, Matías. Y ahora, la segunda parte del ejercicio. Dice lo siguiente. Defínelo y explique las preguntas que lo resumen. Ya lo definimos. Ahora, ¿cuáles son las preguntas que lo resumen? Esta lo voy a responder yo. La primera pregunta es ¿qué y cuánto producir?
¿A qué nos referimos con esto? Se refiere a que se debe decidir a qué necesidades se deben dedicar esos recursos escasos. ¿Ya? ¿Todo claro con esa pregunta? Si quieren la anoto, si quieren anoto lo que acabo de decir. O es que de hecho es lo que está en su, no me acuerdo si la diapositiva uno, o sea, su clase uno o clase 2, pero es lo que aparece ahí. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cómo producir? Esto abajo. Dos. Voy a seguir aceptando gente. La segunda pregunta que define o que explica el problema económico es cómo producir. Entonces, ¿a qué se refiere esta pregunta? Aquí se deciden qué recursos y qué materia tecnológica, qué objetos tecnológicos o qué tecnología se tienen que utilizar en la producción de los bienes para satisfacer la necesidad. ¿Se entiende más o menos? Sigo leyendo el chat por si acaso. Ya. A ver, un ejemplo de esto. A ver. Ya, por ejemplo, quiero producir pan. Para producir pan yo no puedo utilizar un computador, claramente. Entonces, aquí estoy diciendo qué tecnología emplear para producir el pan. Y claramente un computador, o sea, podéis programar un pan virtual, pero no te lo podéis comer. Entonces, a eso se refiere el comproducir. En qué recursos, tecnología debo utilizar para producir el bien. Ahora, la tercera pregunta es, ¿para quién producir? ¿Para quién producir? Esta pregunta igual tiene su, ¿cómo decirlo? Tiene su pequeño disclaimer. ¿Por qué? Porque, digamos, si existe la demanda de un producto, pero ese producto no genera como, o sea, no satisface una necesidad así brígida, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, el hambre, no vas a producir algo lo que no te sana el hambre, por decirlo de alguna manera, ¿cachai? Igual, por ejemplo, voy a pensar otro ejemplo para que quede más claro, ya que acabo de explicar una opción muy, muy rara. ¿Cómo son bien producidos? Y ahora sí. Por ejemplo, tenemos dos grupos de personas. Un grupo de personas que tiene hambre y un grupo de personas que ponte tú, no, que quiere, digamos, objetos tecnológicos. Ahí voy a llegar a una parte en la cual te voy a explicar el por qué tiene relación esta pregunta. Dame un momentito. Entonces, como si continúo el ejemplo, claramente, ¿para quién voy a producir? ¿Voy a producir para la gente que tiene hambre o para la gente que quiere cosas tecnológicas? Claramente uno va a querer producir para poder satisfacer la necesidad más importante que es el hambre. Así que eso sería como la tercera pregunta. Y ahora, en relación a la que pregunta Benjamín en el chat, que ¿por qué tiene relación con esta pregunta? Porque, por ejemplo, si te respondo una, cualquiera de las que te acabo de mencionar, el problema va a seguir siendo solo uno. Va a haber, como te digo, hay recursos limitados para necesidades ilimitadas. Entonces hay que ver bien cómo distribuir los recursos, ¿cachai? Entonces, esa es la relación del problema económico con las preguntas que te acabo de mencionar. ¿Te quedó un poco más claro? Ya, vale, perfecto. Entonces, como le decía,
A pesar de responder todas estas preguntas, siempre va a haber, el problema seguirá siendo uno solo. ¿Igual es el problema? Lo voy a anotar. El problema va a ser que, o sea, el problema es cómo asignar los recursos escasos de la manera más eficiente con el objeto de satisfacer las múltiples variables y jerarquizables necesidades. Ya. ¿Todo claro aquí con el primer ejercicio de desarrollo que está aquí, completo? Por si quieren sacar una foto o algo, voy a seguir haciendo gente. Bueno, como el silencio otorga, voy a seguir entonces con el segundo ejercicio. Ahora sí, el segundo ejercicio, desarrollo, segunda pregunta de desarrollo, dice lo siguiente. Relacionado con el concepto de frontera posible de producción, o sea, la famosa FPP, ¿qué significa que nada es gratis? ¿Cuándo sería posible obtener algo gratis? Es decir, obtener un bien sin renunciar a otro. Para eso, primero, tenemos que saber qué es la frontera posible de producción, ¿cierto? ¿Para qué sirve la frontera posible de producción? Se metió una persona que se llama así, increíble. Muestra distintas combinaciones de bienes, a ver, FPP, muestra distintas combinaciones. Voy a desmutear a la gente, o sea, mutear a la gente por si acaso. De bienes que se pueden producir en una economía, ahí sí, con los factores y tecnologías disponibles. Disponibles. Ahora sí, también, que lo que hace es, es que logra una producción eficiente si no se puede producir más de un bien sin producir menos de otro. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si no se puede producir más de un bien sin producir menos de otro, es porque al producir, digamos, más del bien X, vas a perder menos del bien Y. O sea, vas a perder bien Y, ¿cachai? Entonces, esto genera una pequeña gráfica. Tenemos lo siguiente, perdón, a ver, ya, prosigo. Digamos, tenemos bien X, bien Y. La frontera posible de producción pueden ser curvas o rectas también. Perdón. Uy, ahí sí. Entonces, digamos, voy a hacer las curvas esta vez, con otro color mejor, un color rojito. Entonces, vamos a tener tres clasificaciones de los puntos. Si nos encontramos
dentro. Entonces, A va a ser un punto ineficiente. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando todos nuestros recursos. Como que nos sobra producto. Y la idea de la FPP y de costo de oportunidad es utilizar o encontrar una combinación de los productos que sea eficiente. Y ahora, ¿dónde podemos encontrar las combinaciones eficientes? En la curva. Este punto, este punto, este punto, este punto, este punto son eficientes. ¿Por qué? Porque mira, mira, las rayitas. Ya. Veamos esto. Se sigue viendo la pantalla, ¿cierto? A ver, ¿qué me dicen? Sí. Ya, perfecto. Es que aquí no estamos viendo, Benja dice que muestra una maximización de una relación entre el precio y su bien. La maximización del precio y su bien, eso se ve poco más adelante. Se ve en la parte de la teoría del consumidor, en el cual hay un gráfico, aquí tenemos el precio del bien, ¿cachai? Y aquí la cantidad del bien. Pero se ve un poco, se ve más adelante. Aquí es factor entre dos bienes. ¿Todo claro estoy? Ya, vale, perfecto. Voy a seguir. Entonces, los puntos que se encuentran encima de la curva o de la recta de la FPP son puntos eficientes. ¿Por qué? Porque utilizamos todos nuestros recursos para poder obtener una combinación buena, ¿cachai? Por ejemplo, aquí tenemos, utilizamos harto el bien X, pero poco del bien Y, aquí al revés, pero sí o sí vamos a tener una combinación eficiente. A su vez, existe otro punto, bueno, te lo con rojo. ¿Qué pasa en este punto? Si se dan cuenta, está fuera de nuestras capacidades o de la capacidad del productor en este caso. ¿Por qué? Espera, está muy... Ahí sí, ahora sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? No tenemos cantidad del bien X para llegar hasta acá y a su vez no tenemos cantidad del bien Y para llegar hasta acá. Eso quiere decir que es un punto inalcanzable. No se puede alcanzar una combinación para llegar a ese punto. ¿Todo bien hasta ahí? No, desde mi punto de vista es como lo que más cuesta, porque, claro, Uy, se cortó. Yo no he hecho nada. Es como se cortó solo. ¿Quién está hablando? ¿Puede hablar de nuevo, por favor? Ah, ya, ya, ojalá vuelva después porque no, se mutió sola, no sé. Ya, entonces seguimos. Es un punto inalcanzable. No se puede una combinación, no se puede, o sea, no se puede encontrar una combinación para llegar a ese punto. Entonces existen puntos inalcanzables, puntos eficientes u óptimos y puntos ineficientes. Ahora, re- yendo a responder el ejercicio, ¿qué significa que nada es gratis? Ahí respondiendo a la pregunta de Benjamín en el chat, que pregunta, ¿la FP no se puede desplazar? La FP sí se puede desplazar. Y de hecho, creo que en un ejercicio que tengo planeado hacer más adelante, vamos a hablar del desplazamiento de la FPP. Ahora, volviendo a preguntar, ¿qué significa que nada es gratis? Luis dice que es toda ganancia requiere un sacrificio por más mínimo que sea. Nada es gratis porque no puedo. Exacto. Las dos propuestas también. Me quedaría más con la de Matías, sí. Dice, nada es gratis porque no puedo producir más de un bien X sin sacrificar Y. Exacto. Nada es gratis porque, voy a responder aquí,
porque no se puede, por decirlo, obtener más de un bien sin perder un, así como por decirlo de manera más informal. Ahora viene el segundo. ¿Cuándo sería posible obtener algo gratis? Es decir, obtener un bien sin renunciar a otro. ¿Recuerdan que les hablé de los puntos ineficientes? Ya. Voy a hacer otro gráfico. Voy a hacer esto abajo. Uy, ahí sí. Hacer otro gráfico acá. Voy a hacer una curva aquí. ¿Qué pasa si nos encontramos acá? No, mejor dicho, acá. En un punto ineficiente, ¿cierto? Digamos, aquí tenemos aquí es y X, esto es X1 y 1. ¿Qué pasa si quiero aumentar X? Solamente X. Aumento un poquito. Tenemos aquí 2, ¿cierto? ¿Qué pasa si quiero aumentar Y 2? Si se fijan, aquí estamos obteniendo un poco más de cada bien, pero estamos perdiendo algo. Aquí, por ejemplo, el otro. Estamos perdiendo un bien. Pero estoy esperando respuestas. Hola, pero mejor. ¿Está claro esto? ¿Que por qué no estoy perdiendo bienes? ¿O por qué que algo sea gratis significa estar en un punto ineficiente? Ya. Fijémonos de nuevo en esta cosita de acá, este grafiquito de acá. Ponte tú. Vamos a tener cierta cantidad de bien X, X1, ¿cierto? Y cierta cantidad de bien Y, que es Y1. Pregunta, ¿estamos en un punto eficiente? ¿Estamos utilizando todos nuestros recursos? Ya, ¿cierto? Ya. Entonces estamos en un punto ineficiente, ¿cierto? Porque no estamos utilizando una combinación óptima donde utilicemos todos los recursos disponibles, ¿cierto? Ya. ¿Qué pasa si quiero gastar un poco, por decirlo de alguna manera, o utilizar, o mejor dicho, obtener un poco más de bien X? Solo un poquito. Estoy perdiendo bien, estoy perdiendo del bien Y para poder obtener más X. Ya, ahora sí, ¿cierto? Ya, perfecto. Entonces, a eso se refiere cuando te dicen, ¿cuándo sería posible obtener algo gratis? Es decir, sin tener. Exacto. Estaríamos sacrificando la oportunidad de producirlo, pero no estaríamos perdiendo del bien Y, ¿cachai? Entonces estaríamos como obteniendo X gratis, sin perder Y. A través del mercado se puede generar producción de bien X, pero el costo de oportunidad siempre está presente, por lo tanto no podemos tener una opción gratis sin proveer otro. Exacto. Esta es como la definición más formal que dijo Benjamín en el chat de la primera pregunta, que es como, ¿qué significa que nada es gratis? Pero estamos en la siguiente parte, que es, ¿cuándo sería posible obtener algo gratis? ¿Cachai? Entonces, cuando eh, queremos ver si algo es gratis o nos preguntan cuándo sería posible obtener algo gratis, es cuando nos ubicamos en un punto ineficiente, donde es posible producir más de un bien sin reducir la producción del otro. Eso. Entonces, formalmente es, la segunda respuesta es
cuando nos ubicamos en, en un punto ineficiente, es posible producir más de un bien bien sin, sin reducir del otro. Ya. ¿Todo claro hasta ahí? Con esta preguntita más o menos igual larga. Ya, perfecto. Si me permiten, voy a tomar un poco de agua. Y ahora sí prosigo, que voy muy lento y queda poquito tiempo. Voy a saltarme al tiro los comentarios, porque el siguiente ejercicio es simple, de costo-oportunidad. De hecho, lo hace rápido. Ya, aquí al lado. Usted gana apostando usted gana 100 pesos, 100 dólares. Yo diría que dólares, porque pesos muy poco. Usted gana 100 dólares apostando a un equipo de básquet. Ahora debe decidir entre gastar ese dinero o depositarlo en el banco por un año y ganar 5% de interés. ¿Cuál es el costo de oportunidad de gastar los 100? Ahora, digamos, tenemos, ganamos 100, ¿cierto? Exacto. Ustedes mismos lo respondieron. Si gasto ahora, me quedan cero, ¿cierto? ¿Qué pasa si lo pongo aquí banco, por ejemplo? Lo meto al banco y después de un año gano 5% de interés. ¿Y cuál es el 5% de 100? 5, que son 100 más 5. Entonces, si lo meto en un banco, los 100 dólares, ganaría, más el interés anual, ganaría en total 105. O mejor dicho, o sea, ganaría 5 dólares y en total tendría 105. Entonces, ¿cuál es el costo de oportunidad? 5%, o sea, 5 dólares. Costo de oportunidad, 5 dólares. Listo. ¿Todo claro en este pequeño ejercicio? Sí, ya perfecto. Entonces, prosigo. Ya. Aquí tengo dos comentarios en los cuales tienen que ver la frontera de posibilidad de producción. Como preguntó anteriormente, si no me equivoco, Benjamín, donde dice la producción, o sea, la PPP se puede desplazar, aquí te lo voy a responder. Voy a, a ver esto aquí. Ahora sí, dice, si todos los trabajadores desempleados se encuentran trabajo, entonces la frontera de posibilidad de producción, o FPP, se desplaza hacia la derecha. Comente. Primero, voy a explicar cómo se deben responder los comentes. Para responder comentes son tres pasos importantes. El primer paso, en este caso voy a anotar los pasos aquí al lado, pasos para ver un comente, ¿cierto?
El primer paso es decir si es verdadero, falso o incierto. ¿Ya? El segundo paso es explicar la materia a la que se refiere el comente. O sea, por ejemplo, digo ya, entonces, digamos, tomando la pregunta de Benjamín, ¿la frontera se puede desplazar? Digamos, por ejemplo, digo que es verdadero y ahora explico la materia o, por ejemplo, algunas definiciones de la frontera posible de producción, digamos. Entonces diría, es verdadero, la frontera, la FPP se puede desplazar ya sea hacia el origen o hacia la derecha debido a la aumentos tecnológicos o catástrofes, etcétera, etcétera. Entonces, el segundo paso sería como explicar la materia. Y el tercer paso es argumentar, o sea, mezclar la materia con el contexto del comente. O sea, sería verdadero o falso, explicar la materia que conlleva el comente, y ahora llevar el comente a la materia. No sé si se me entiende. Justificar, básicamente. Literal, es justificar. Solo que se me van las palabras. Los nervios. Uy, ya, perfecto. Entonces, veamos esto. Si todos los trabajadores desempleados encuentran trabajo, entonces la FPP se desplaza hacia la derecha, o sea, hacia acá. Ya es perfecto. Tenemos, digamos, tenemos una frontera auxiliar de producción, ¿cierto? Mejor lo hago con negrito. ¿Dónde vamos a tener trabajadores? Vamos a dibujar una persona. Sí. Y vamos a dibujar, digamos, no, queda muy feo. Vamos a poner trabajo. Ya. Entonces, digamos, voy a hacerlo curvo esta vez también. Sí, no. Entonces, ahora voy a explicar los tipos de desplazamiento que tiene la FPP. Dame un segundito. Ya. ¿Cómo se desplaza la FPP? Voy a poner aquí al lado. ¿Cómo se desplaza? A la derecha, bueno, aquí con verde. Derecha, sí. Existe un progreso tecnológico. Aumento de los recursos disponibles. Disponibles. O mejora la calidad de los recursos. Ya, perfecto. Y hacia el origen, al origen, sí. Voy a colocarlo en otro color mejor, para que se distinga. Y sí, existe una caída en el tamaño de la población.
caída en la población, disminuye la eficiencia del trabajo, catástrofe natural, terremoto, por ejemplo, volcán, tsunami, o guerra, etc. Ya. ¿Todo claro hasta ahí? Los tipos de desplazamientos que tiene la FPP. Ya, gracias Luis, gracias Benja, entonces, gracias Matías, volviendo al ejercicio. Ya expliqué los tipos de desplazamientos que existen y con esto podemos responder este comente y este incluso. Y ahí matamos dos pájaros de un tiro. Si todos los trabajadores desempleados se encuentran trabajo, entonces la FP se desplaza a la derecha. ¿Qué significa que tenemos trabajadores empleados? Que no, claramente no todos están trabajando, y si no estamos utilizando todo el bien de trabajador, ¿qué significa? ¿Dónde nos encontramos? Exacto, Fernando. Un punto ineficiente nos encontramos acá. No estamos utilizando todo lo, todo lo disponible de los trabajadores. Entonces, si encuentran trabajo, ¿se mueve la FPP o se mueve el punto? El punto, ¿cierto? El punto llega a un óptimo. Entonces, ¿el comenta es verdadero o es falso? Partamos, vamos respondiendo los tres puntos de acá. Falso, ¿cierto? Entonces voy a mover esto para acá abajo. Voy respondiendo paso a paso. Respuesta uno. Uy, falso. ¿Y ahora qué hago? Explico los tipos de desplazamiento. O sea, explico qué tipo de desplazamiento o qué situación hace que se mueva a la derecha, ¿cierto? Entonces, veo aquí y digo, a la derecha, presión lógico. La FBP se desplaza a la derecha en los siguientes casos. Los siguientes casos es, de hecho, voy a copiarlo para aprovechar más el tiempo porque quedan por los 20 minutos, 25, ahí mejor. Viendo el comentario, nos encontramos en un punto ineficiente. Punto ineficiente por lo que no genera desplazamientos a la derecha. Ineficiente. Y como no es, no cumple, mejor dicho, una de las condiciones de desplazamiento, no se desplaza a la derecha.
Plaza a la derecha. Punto. ¿Quedó claro? El cómo se responde a la comente y el cómo se llegó a la respuesta y todo eso. ¿Sí? Perfecto. Voy a tomar. Ya, buenísima. Me alegra que le haya te quedado todo Tengo claro. una duda. No Dígame. sé si se escucha, ¿cierto? Sí, sí te escuché bien. Ya, mira, lo que pasa es que me surgió la duda porque, como tú dijiste, un punto ineficiente es cuando, bueno, en ese caso no se está aprovechando los recursos, en este caso los empleados, ¿cierto? Que Sí, no están exacto. todos trabajando. Ujú. O si nos basamos, por ejemplo, en índice, siempre va a haber un desempleo. Entonces, la economía siempre está como en un punto ineficiente. Si O sea, evaluamos ¿en qué? desempleo, sí. Si Mira, nos ubicamos en ese punto, siempre ujú, va a ser ineficiente. sí. Ineficiente. Mira, fíjate en este comentario en el que viene. Ya. Mira, dice ahí. Habla de desempleo, ¿cierto? Sí, sí. Ya. De hecho, te lo voy a responder así al tiro. Dame un segundito. Guiándonos de lo mismo de arriba, voy a hacer la FP del tiro. Así. Y aquí, por ejemplo, voy a poner también una personita por trabajadores, ¿cierto? Y trabajo. ¿Ya? Vamos a hacer la curva. Entonces, ¿qué nos dice el comente? Dice, comenta exhaustivamente la siguiente sentencia. En el último trimestre del instituto, el INE, Instituto Nacional de Estadística, indicó que, debido a la pandemia del COVID-19, la tasa de desempleo aumentó de un 7% en diciembre a un 12,8%. Este aumento en la cantidad de personas desempleadas afecta negativamente a la AFPP, desplazándola hacia el origen. Utilice un análisis gráfico. Entonces, ¿al comente, Luis, o a la respuesta en general del anterior? Ya, ¿por ahí está bien? Antes de seguir, un poquito más abajo. ¿Así? Ya, ¿listo? ¿Todo ready? Ya, perfecto. Ahora sí, si nos fijamos, cuando hablamos de desempleo, es porque no todos los trabajadores están trabajando, por cierto, al igual que acá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no se está aprovechando, por decirlo de alguna manera, el bien del trabajador. Estamos en un punto ineficiente, ¿ya? Entonces, Benjamín, ¿qué pasa aquí? Estoy en un punto ineficiente y ahora el desempleo crece. ¿Qué me decís tú que puede pasar? Me muevo de un punto ineficiente, ¿para dónde? Hacia el origen, po, ¿no? El punto se mueve hacia el origen, ¿cierto? Sí, sí. Oh, ya, esto significa que pasamos de un punto ineficiente a otro más ineficiente, ¿cachai? ¿Por qué? Porque aquí igual tiene pillería el comente. Y de hecho le voy a explicar un... Uy, espérate. Ahí sí. El comente tiene pillería. ¿Por qué? Porque si desplazamiento al origen es el caída del tamaño de la población, disminuye la eficiencia del trabajo, catástrofe natural, guerra, etcétera, el COVID cuenta como una catástrofe natural, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué pasa? Aquí ya nos encontramos en un punto ineficiente. Te creo si, por ejemplo, el empleo pasa, por ejemplo, cero desempleo a 7, ¿cachai? Ahí sí se movería, porque pasamos de un punto óptimo a uno que no es óptimo o eficiente, ¿cachai? ¿Todo claro ahí? Espero respuestas. Igual me sirve si levantan el dedito también.
que es una reacción que me sirve para entender que entendieron. Ya, buenísima. Gracias, gracias. Entonces, ¿el comento es verdadero o falso? ¿Cómo se sabe que el punto inicial es ineficiente? Como dije, básicamente, porque hay desempleo, exacto. No está ahí, no tenéis 0% de desempleo, o sea que no todos los trabajadores tienen trabajo, y si no todos los trabajadores tienen trabajo es porque no se está aprovechando completamente el, el bien del trabajador, por decirlo de alguna manera. ¿Ahora sí? Ya, perfecto. Bueno, ya. Entonces, nos encontramos acá, ¿cierto? Digamos que aquí es un 7% y nos vamos para acá, que es el 12, tanto por ciento. Entonces, ¿el comentario verdadero o falso? Falso, ¿cierto? ¿Qué explicación, según la materia, sería eso? Al igual que la anterior, se podría decir que como no cumple, o sea, voy a decirlo informalmente, las condiciones de desplazamiento hacia el origen son, pues no he visto si hay gente que se quiera meter. No, no, ya nadie se metió ya. Bueno, entonces cierro eso. ¿Qué son? Y voy a copiarla y pegarla para ahorrar tiempo, para poder tirarme al ejercicio numérico, por decirlo de alguna manera. Como nos encontramos y no cumple, no es eficiente y es, no cumple ninguna condición, una de las condiciones, no se desplaza. ¿Todo claro hasta ahí? Ya, perfecto. Ahora pasamos a la parte final de esta ayudantía. Hay un comenté que no alcanzaré a hacer. Entonces, ¿en qué caso sí desplazaría la FPP? Es lo siguiente. Hacia la derecha se desplaza si existe un progreso tecnológico, aumenta los recursos disponibles y también hay una mejora en la calidad de los recursos. Hacia el origen, o sea, hacia la izquierda, se desplazaría solamente si cae el tamaño de la población. Ponte tú, por si cae el tamaño de la población es que si la gente muere, lamentablemente. Disminuye la eficiencia del trabajo, o sea, cuando hablamos de eficiencia es cuánto se demora en realizarlo. Digamos, si antes, digamos, en producir una botella se demora un día, por ejemplo. Sé que es mucho porque se demora menos. Y ahora se demoran 2 días, entonces disminuye la eficiencia. ¿Cachai? Por eso, si estamos en un punto óptimo, tiene que cumplirse estas condiciones para desplazarse. Ahora sí, ya, perfecto. Y la última condición, catástrofe natural, terremoto, tsunami, pandemia, volcán. Si en un punto ineficiente, puede llegar a desplazarse a un punto óptimo o a un punto menos eficiente, pero no. No se desplaza ni para la derecha ni para la izquierda.
¿Todo claro ahí, Luis? La respuesta es de por qué no se desplaza, es porque no cumple las dos. Las dos, Benjamín. Y ahora Fernando me pregunta, en caso de que tenga un 0% de despidos y aumenta a 10% de despidos, ahí el FP se desplaza a la derecha. No, se desplaza hacia la izquierda. Hacia la izquierda, sí, porque pasamos de un punto óptimo a uno ineficiente. ¿Todo bien hasta ahí? Ya, perfecto. Igual vuelvo a retirar. El este se desplaza a la izquierda si se cae el tamaño de la población, disminuye la eficiencia del trabajo, catástrofe natural o guerra. Ahora sí, vamos al último ejercicio. Como les dije, no alcanzo a realizar este comentario, porque si el despido sería pérdida de eficiencia del trabajo. Me pregunta MZ. Ya. Ahora sí, vamos para el último ejercicio. Dice lo siguiente. Suponga que Canadá tiene 10 millones de trabajadores y que cada uno de ellos puede producir dos automóviles o bien dos costales de trigos. Vamos a anotar los datos. Son, existen, voy a ponerle aquí, datos, 10 millones, voy a ponerle una M para poner millón de trabajadores, 10 millones de trabajadores. ¿Qué más dice el ejercicio? Cada trabajador, o sea, un trabajador hace, como dice aquí, produce dos automóviles, dos autos o dos sacos de trigo. Voy a ponerle dos trigos. O sea, que produce dos autos o dos costales de trigos. La pregunta dice lo siguiente. ¿Cuál es el costo de oportunidad de producir un automóvil en Canadá? ¿Cuál es el costo de oportunidad de producir un costal de trigo en ese país? Explique la relación entre el costo de oportunidad de ambos bienes. Realicemos la FPP para partir, ¿cierto? Trigo, no mejor dicho, auto, trigo, ¿cierto? Tenemos dos y dos, ¿cierto? Voy a tirar el tiro para la recta. ¿Qué pasa si produzco cero sacos de trigos? Puedo producir dos autos, ¿cierto? ¿Qué pasa si produzco cero autos? Puedo producir dos de trigo, ¿cierto? Y ahora la respuesta la dio Luis. Vamos al primero. ¿Qué pasa si produzco un auto? Puedo producir uno de trigo. Y aún así nos encontramos en un punto eficiente, ¿cierto? Ahora me preguntan, ¿cuál es el costo de oportunidad de producir un automóvil? Y a su vez, ¿cuál es el costo de oportunidad de producir un saco de trigo? Entonces, para producir un automóvil, pierdo un trigo, ¿cierto? Si no produzco trigo, puedo producir dos autos. Si solamente quiero producir un auto, puedo producir un trigo. Si quiero producir dos trigos, no puedo producir auto, ¿cierto? Lo tomaré como un sí. Entonces, el costo es el mismo, ¿cierto?
Mismo, ya que si se produce un auto, solo podrás producir un saco de trigo. Y viceversa. Ya. ¿Todo claro está ahí? Ya. Vamos a para la pregunta B. Vamos a hacerlo rapidito. Dibuje la frontera de posibilidad de producción de Canadá. Si los canadienses eligen consumir 10 billones de autos, ¿cuánto trigo pueden consumir si no existe el comercio? Señala este punto de la frontera de posibilidad de producción. Respuesta es la A. Vamos a hacer la B. Ahora vamos a hablar de millones. Son 10 millones de trabajadores, ¿cierto? Y cada trabajador produce 2 autos o 2 sacos de trigos. Eso quiere decir que aquí tenemos autos en millones y trigo en millones, ¿cierto? Si no produzco ningún saco de trigo, ¿cuántos millones de autos puedo producir? 20, ¿cierto? Si no puedo producir, o sea, si no produzco ningún auto, ¿cuántos millones de trigo puedo producir? 20, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si solamente los trabajadores quieren 10 millones de automóviles? ¿Cuánto trigo puedo producir? 10 millones, ¿cierto? Y esta es la respuesta. La pregunta era, ¿cuánto trigo pueden consumir si no existe el comercio? La respuesta es, si quieren producir 10 millones de autos, los trabajadores, consumir, ¿cierto? Pueden consumir 10 millones de trigo. Digo feo. Trigo, ¿cierto? Y ahí está. Y el señal en el punto de la frontera está acá, para que se vea. ¿Ya todo claro está ahí? ¿Alguna duda, consulta? Que no existe el comercio, que ponte tú, no te compran, no viene un mercado o una empresa externa y no te compra lo que tú querés producir, ¿cachai? Como que estés solamente en Canadá. Aquí estamos hablando solamente de Canadá, de los canadienses. Y los canadienses deciden si producir 2 autos por trabajador o 2 sacos de trigo por trabajador. Entonces, no, no, no. O sea, igual si quieren producir 10 millones de autos, van a poder solamente producir 10 millones de sacos de trigo, ¿cachai? Sí, solo con lo producido del país máximo. ¿Todo claro los dos, MZ y Maxi? Que en relación a lo que me dijo MZ, que no significa que no hagan los 10 millones de autos. No, no es eso. Que si solo quieren producir 10 millones de autos en vez de los 20, van a poder eh, consumir solamente 10 millones de sacos de trigo. ¿Cachai? Espero que haya quedado claro para poder seguir con la última. Y el chico que me hizo la pregunta, ¿entendió?
lo tomaré como sí. Y si no, me consultan por, por mis contactos de acá. ¿Recuerdan? Ya. Ahora, última pregunta. Esta igual me costó realizarla, pero lo logré. C. ¿Qué dice la pregunta? C. Ahora suponga que Estados Unidos ofrece comprar 10 millones de automóviles provenientes de Canadá e intercambiar cada vehículo por 20 costales de trigos. Si Canadá continúa consumiendo 10 millones de automóviles, ¿cuánto trigo podrá consumir con este arreglo comercial? Señale este punto en su diagrama. ¿Debe aceptar el intercambio? Voy a... eh, no, ahí no. Toda la tengo acá. Tengo aquí en mi cosa. Entonces, ¿qué nos decían? Que Estados Unidos quiere comprar 10 millones de autos, ¿cierto? Y que un auto equivale a 20 sacos de trigo, ¿cierto? Entonces, si compra 10 millones de autos, son 20 por 10 millones, o 20 por 10 mejor dicho, son 200, ¿cierto? 200 millones de trigo. Ahora, vámonos a la frontera. Tenemos auto, ¿cierto? Trigo. Tenemos, espera, voy a hacer un poquito más larga porque iban a cachar por qué. 20 millones de autos, 20 millones de trigo, ¿cierto? En millones, y en millones, ya. Solamente, si Estados Unidos quiere 10 millones de autos, significa que vamos a estar aquí, 10 millones, ¿cierto? ¿Y qué pasa si puede producir 10 millones? Solamente van a poder consumir 10 millones de trigo los canadienses. Ojo, los canadienses. Pero ¿qué pasa? Estados Unidos le quiere comprar 10 millones de autos. Y a cambio de los 10 millones, le van a dar 20 sacos de trigo por cada auto. Eso quiere decir que en este comercio, vamos a tener un pito acá, en el cual vamos acá, y voy a obtener 200 millones de sacos de trigo. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que si vendo 10 millones de mis automóviles, claramente me voy a mover, o sea, voy a salir de la FPP, pero en parte va a ser algo beneficioso. ¿Por qué? Porque voy a perder 10 millones de autos, pero a su vez voy a ganar 200 millones de sacos de trigo. Entonces, por eso este punto está fuera, porque dejó de ser un punto inalcanzable, porque utilizamos 10 millones de nuestros autos y obtuvimos esta ganancia. ¿Se entiende? ¿Cuál es tu duda? Por cómo lo formula el ejercicio, em, significa que debían producir 20 millones de autos en total, ¿no? ¿No? Ujú. Ya, eso era todo. Pero un momento, estoy tomando agua. Exacto. Como dijo Benjamín,
Y Luis, les conviene bastante aceptar, porque están obteniendo una ganancia de 200 millones de trigos y si le restamos a lo que debíamos obtener normalmente sería como 190 millones de trigos. Entonces, sí les conviene aceptar el intercambio. Ahí ustedes después ponen, chamullan el porqué. Y eso, ¿todo claro está ahí? Ya, perfecto. Buenísima. Qué bueno que te haya quedado claro. ¿Le gustó la ayudantía? Expl- Me enredé a veces, pero traté de hacer lo mejor posible. Ya, buenísima. Me alegro mucho. Y bueno, lamentablemente esto tiene que acabar.